Gloria al Señor. Quiero compartirles unas escrituras que dicen el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oye bien, querido amigo, porque son palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Bien, allí dice así, Lucas capítulo 10, versículo 13 y 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Amén. Las ciudades de Corazín y Betsaida eran ciudades donde el Señor había hecho muchos de sus milagros. Betsaida era la ciudad de Felipe, uno de los apóstoles. Allí tenemos registrado que el Señor había curado un ciego, le había dado vista a un ciego, y allí se habían hecho muchos milagros, se había hecho el Señor allí. Pero sin embargo, esos milagros tenían que haberlos conducido a ellos a creer en Dios, a volverse de sus caminos, de los malos caminos, para andar por las sendas de justicia, por las sendas del Omnipotente. Sin embargo, no lo habían hecho. Y entonces el Señor les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Una cosa que el Señor espera de todos los que creen en Él y que le siguen es que se aparten de la maldad y se aparten del pecado. Una cosa que el Señor espera es que la fe produzca arrepentimiento. La Biblia habla del arrepentimiento como de arrepentimiento para salvación. Nos dice en 2 Corintios 7:10. Y en el libro de los Hechos capítulo 11 lo llama arrepentimiento para vida. Y dos cosas son necesarias en la fe de Jesús. Dos cosas que hoy la humanidad como que piensan que solo es creer en Jesucristo y eso es todo. Y no saben que la fe de Jesucristo debe llevarnos al arrepentimiento. El Señor Jesucristo vino llamando al arrepentimiento. Nos dice Mateo 9:13 que Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo necesario por causa de la condición del hombre. Que el hombre se ha desviado del camino de Dios. La condición del hombre es una condición miserable. La Biblia nos muestra al hombre como que ha caído, como que ha enfermado y se ha desviado del camino de Dios. La Biblia dice en Isaías 53:6
todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino. Sí. Isaías 64:6 dice que todos nosotros somos como la suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, que caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Gálatas 3:22 dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y en Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hay hombres justos, pero no hay ni uno que haga el bien y nunca peque. La Biblia dice que todos han pecado. El único que nos registra es el libro que tenemos del Dios eterno, la Biblia. El único que nos registra que fue sin pecado y sin mancha fue Jesucristo. Por eso, por causa de la condición del hombre, vino Cristo a salvar lo que se había perdido. Pero también por causa de la condición del hombre es que Jesucristo vino llamando al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, oye bien, querido amigo, no hay salvación. Sin arrepentimiento nuestra alma se perderá. Sin arrepentimiento y fe en Jesucristo para el perdón. Para alcanzar el perdón es necesario que el hombre pecador se arrepienta de su mal camino. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. El Señor Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Hoy en día la humanidad se engaña a sí misma, piensa que puede seguir pecando y que con solo decir perdóname Señor, pero sin arrepentirse, que con eso tiene la paz con Dios, y se está engañando a sí mismo. El Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hechos 17:30, el apóstol Pablo, predicando en Atenas, dijo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, a quien Él ha puesto por juez de vivos y muertos. Sí, querido amigo, el arrepentimiento va de la mano con la fe en Jesucristo. Son como los gemelos siameses que nacen pegados. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo van juntos, ya que el que cree en Jesucristo y el que quiere seguir a Cristo en esta vida, el que quiere seguir el camino de la vida, tiene que arrepentirse, tiene que abandonar el mal. El arrepentimiento es un abandono del pecado, es cortar con el pecado, es darse la media vuelta, es si voy en una dirección, es volverme completamente hacia la dirección de Dios, hacia caminar en sus caminos. Si yo voy ruta a Bogotá y si quiero ir a la costa, si quiero ir a Cartagena o a Barranquilla, tengo que darme la media vuelta. Así el que quiera entrar al reino de Dios y que va por el camino del pecado, tiene que darse la media vuelta a caminar con Dios, o si no se está engañando a sí mismo. Sí, querido amigo, el arrepentimiento es un abandono del mal, un abandono de
practicar el pecado. Es un volverse a Dios de todo corazón. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que arrepentirte y creer en Jesús para el perdón de tus pecados, para que Él te limpie con su preciosa sangre, para que Él remueva tus pecados como del oriente está del occidente. Pero tienes que arrepentirte y venir a Él. Si no, te estás engañando a ti mismo. El arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es un mandamiento del Señor. Cuando Él resucitó entre los muertos, Él mandó a sus discípulos que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Déjame contarte una historia del general Washington en Estados Unidos antes de ser presidente. Dice que se había desatado una guerra civil en Estados Unidos y el general Washington estaba liderando unas tropas. Iba contra el enemigo y cruzaron un puente que se llamaba Wendy Creek allá en Estados Unidos, y cruzaron un río. Y entonces uno de sus líderes le dijo al general Washington: dejemos el puente en pie por si tenemos que retroceder. A lo que el general Washington le dijo: no, quememos el puente, porque vamos es hacia adelante, vamos o a la victoria o a la muerte. No había oportunidad él no estaba considerando la oportunidad de retroceder delante del enemigo. Y podemos decir que así es el arrepentimiento, dejando la vida del pecado atrás, quemando ese puente que nos lleva a pecar para no tener la oportunidad de volver a hacer lo malo. Esa vida antigua que no tenía a Cristo como Señor y amo, esa vida antigua que no quería obedecer al Señor, esa la tenemos que dejar atrás. Ese puente necesariamente lo tenemos que quemar si queremos seguir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no se niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor Jesucristo dijo que debíamos negarnos a nosotros mismos, y esto es el arrepentimiento. Negarse ya a practicar el pecado, negarse a hacer el mal, divorciarse del pecado. Porque el que quiera seguir en las cosas de este mundo, practicando el pecado y en los deleites de la carne, cosas alejadas de Dios, él tiene que negarse a sí mismo, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Debe empezar a caminar con Cristo en esta vida. Y caminar con Cristo en esta vida significa caminar en los caminos rectos del Señor. Caminar con Cristo en esta vida significa abandonar el pecado completamente en todas sus formas. Segunda Timoteo 2:19 dice: todo aquel, apártese de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El arrepentimiento es algo necesario para entrar al reino de Dios. El Señor por eso advirtió a Corazín y a Betsaida y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio,
hay un día del juicio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Los milagros del Señor nos deben guiar al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dice, o menosprecian las riquezas de su benignidad, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios muestra su favor hacia los hombres para conducirlo a que se arrepiente y a que le siga a Él. Pero si el hombre rehúsa arrepentirse, no verá la vida. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Pero oye lo que dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, está atesorando algo. ¿Qué dice? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hay un día de la ira de Dios. Dios es amor, pero tiene el día de su ira que le dará al hombre conforme a sus obras. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sí, viene el día del juicio y ese día lo tenemos que tener presente, en el día cuando estemos delante de su trono. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, seremos echados al lago de fuego. Pero Dios quiere que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero solo hay una manera, arrepintiéndose y viniendo a Cristo para el perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Es la sangre de Cristo aplicada al pecador arrepentido la que quita el pecado. Somos salvos por la gracia de Dios. Eso es el favor de Dios extendida al pecador que reconoce su condición y viene a Cristo para el perdón. Dios extiende su gracia, su favor para perdonarlo, para escribir su nombre en el libro de la vida, para darle esperanza y para luego vestirlo con inmortalidad, la vida eterna, la promesa de Dios para los que siguen a Jesucristo. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y este es el testimonio de Dios, dice 1 Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo quiero preguntarte hoy, querido amigo, ¿en qué camino tú vas? ¿Ya has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le has pedido limpieza por su sangre? ¿Y ya te has arrepentido? ¿Estás dispuesto a abandonar el mal? Si tú estás dispuesto a abandonar el pecado y a seguir a Cristo, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a limpiarte de todo pecado. Él está dispuesto a salvarte del lago de fuego, del infierno. Él está dispuesto a darte una nueva vida. Pero ¿estás tú dispuesto a abandonar el pecado y a seguirle? Porque esa es la condición. Si tú quieres entrar al reino de Dios,
vas a entrar a un reino glorioso, un reino eterno, un reino que ha sido preparado para los que le aman, pero es un reino santo. Y los que quieren entrar allí tienen que estar dispuestos a darle la espalda al pecado y a caminar con Cristo en esta vida, o si no, se está engañando a sí mismo. Que porque seamos religiosos, con eso no vamos a entrar al reino de Dios. Tú puedes tener todas las religiones del mundo y perderte, porque la religión no es lo que nos va a salvar. Lo que nos salva es una persona que se llama Jesucristo, el Hijo del Eterno, el que murió por nuestras rebeliones y por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Si vamos a hablar de religiosos, miremos los fariseos y saduceos. Ellos eran religiosos por montón, y el Señor les dijo: ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno, generación de víboras? Así los llamó el Señor, que parecían sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos. No tenían vida. El hombre hoy en día es religioso adúltero, otros religiosos fornicarios, religiosos mentirosos, religiosos hechiceros, religiosos homosexuales y lesbianas, religiosos idólatras que cargan muñequitos en los hombros, religiosos idólatras, religiosos borrachos y mal hablados. Hoy en día la religión abunda, pero el verdadero creyente en Cristo es escaso, porque hoy en día el mundo está ahogado en tinieblas. El mundo se ahoga en tinieblas, y se ahoga muchas veces es en religiosidad, pero sin Cristo, religiosidad sin Dios, religiosidad sin someterse a la autoridad de Jesucristo, que es algo indispensable. Si le llamamos Señor, tenemos que someternos a Él, a su autoridad. La palabra Señor viene del hebreo Adonai, que significa el dueño, el poseedor, el que es el amo, el jefe, el comandante. Por eso el Señor dijo: ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo digo? Dijo Lucas 6:46. Mateo 7:21, ahí tenemos registradas las palabras del Señor, que dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día la humanidad está ahogada en una religiosidad sin Cristo, en una religiosidad sin que Cristo sea el centro, el eje de nuestra vida, en una religiosidad sin amar a Dios sobre todas las cosas. Se está ahogando en el engaño de sí mismo, en el engaño de la religión, sin someter su vida a Cristo. Hoy en día solo quieren a Jesucristo como el genio de la lámpara maravillosa, que solo les solucione sus problemas. Pero es una fe en Cristo sin obediencia a Él, una creencia en Cristo sin sometimiento a Él, una creencia en Cristo sin arrepentimiento. Eso no sirve para nada, y eso no te hará escapar del lago de fuego ni de la condenación eterna. Los que escapan del lago de fuego son los que han obedecido las palabras del Señor Jesucristo, los que se han dado la media vuelta del pecado, los que han querido andar en el camino estrecho que lleva a la vida. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta estrecha es Jesucristo. ¿Y por qué muchos procuran entrar en el camino de la vida y no pueden?
Porque el Señor dijo que muchos procurarían entrar y no podrán. Esa puerta es la entrada al reino, esa puerta es Él. Pero muchos no pueden entrar porque nunca se arrepienten. Dice Jesús de boca para afuera, pero su corazón está lejos de Él. Su corazón está en el pecado, en los deleites de este mundo, en la parranda, en el festejo, pero alejado de Dios. El camino es estrecho, el camino es angosto, el camino que lleva a la vida. Y ese camino es fe que produce arrepentimiento, fe que produce obediencia a Cristo, fe que camina el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solamente es la puerta de entrada al reino de Dios, Él es un camino que hay que transitar, el camino hacia la vida eterna. Y ese camino es de obediencia, ese camino es de sometimiento a Él, para que Él viva en nosotros, para que Él quiebre el yugo del pecado, para que Él nos dé una nueva vida. Lo bueno es que ese camino lo caminamos con Él. Una vez Él viene a nuestra vida, rompe el yugo del pecado, nos imparte vida, nos imparte su Espíritu Santo para que vivamos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ten en cuenta, querido amigo, que hay un día que se llama el día del juicio. En ese día estará tu nombre escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el día del juicio, en el libro de la vida, tu alma se perderá. Y los que no están escritos en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, fueron echados al lago de fuego. La justicia de Dios caerá sobre el pecador no arrepentido, que no quiso volverse de su camino y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hoy tú puedes hacer que tu nombre se escriba en el libro de la vida. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere darte perdón y vida eterna, pero tú tienes que tomar una decisión, la decisión de arrepentirte y seguir al Rey de los Reyes, al Señor Jesucristo. Bien, voy a hacer una oración para el que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Amén. Y Romanos 10, 9 y 10 dice que si creemos con el corazón, debemos confesarlo con nuestra boca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10, 13. Invocarle para salvación, eso es lo que vas a hacer ahora. Invocar su nombre aplicando su sangre preciosa, la sangre del perdón que quita el pecado, pidiéndole que la aplique a tu vida para el perdón. Amén. Para ser salvo del lago de fuego. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy es tu oportunidad de cambiar tu destino y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor que Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del el mundo, Salvador del mundo, que moriste en la cruz que moriste en la cruz y derramaste tu y sangre derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que tú resucitaste
resucitaste triunfante al tercer día Creo que tú resucitaste triunfante al tercer y día que vives para y que siempre. vives para Y siempre. ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero apartarme del pecado. Quiero apartarme del pecado. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Señor. Por eso te recibo hoy en mi vida. Por eso te recibo hoy en mi vida. Y te pido perdón, Y te Señor, pido perdón, Señor, por haber pecado. por haber pecado. Pido que me limpies en tu preciosa Te sangre pido que me limpies en tu preciosa de sangre todo pecado. de todo pecado. Te recibo hoy Te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todo pecado. de todo pecado. Y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi Y vida. someto hoy mi Y vida someto hoy mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida Y lléname de tu Espíritu y Santo. lléname de tu Espíritu Y Santo. dame un nuevo Y corazón dame un nuevo corazón que te ame que te y ame que te sirva. y que te sirva. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo en el Jesucristo nombre de tu Hijo y Jesucristo por tu gracia. y por tu Y gracia. en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por el perdón de mis por el pecados perdón de mis pecados y la salvación de mi y la alma. salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en la